curvas. Ahí trata de sorprender, trata de meterse por la parte interna para ver si me puede adelantar. Bienvenidos correlones, estamos de vuelta en el circuito de Road Atlanta en la clase destacada semanal. Y ya sabes que en esta clase todos usamos el mismo coche con configuraciones de tuneo distintas y personalizadas. Esta semana tenemos el Ferrari F8 Tributo del 2019, que es un coche fantástico, con muchísimo caballaje y también es motor central medio, lo que le hace también un coche muy bueno, muy fácil de conducir, de entender, pero tienes que practicar como siempre antes de entrar a las carreras para que puedas entender el comportamiento que tiene el coche en los circuitos, en los distintos circuitos. Esta configuración yo la hice principalmente para el modo carrera, para el Tour de motor medio, que está disponible, que recuerda que tenemos allí también un coche exclusivo como premio al terminar el Tour. Así que por ahora seguimos avanzando, ya metidos en la segunda plaza de la parrilla. El líder se despega de nosotros muy rápido, mientras que el Chief Racer 79 se mantiene allí cerquita, expectante de cualquier error que yo pueda cometer para que le beneficie y así arrebatarme la posición. Ahora estamos en el sector más veloz de la carrera. Aquí es donde podemos dar rienda suelta a todo el caballaje de nuestro tributo. Y estamos a punto de ingresar en la chicana. Vamos a ver qué pasa con la frenada, cuánto me puede costar. Freno lo más tarde posible, entro bien, salgo con buena potencia y le estoy descontando varias milésimas al líder. Pero no sé si será suficiente porque también está siguiendo una línea de trazada muy buena, muy efectiva. Mientras que Chief Racer parece que tiene más tracción y se acerca cada vez más en las curvas. Entramos en el corte a la derecha en ascenso. ¡Oh! Y se me ancló el chasis en el piano y casi me pone en trompo, casi me pone en pérdida, pero logro recuperarlo justo en el límite. Eso hizo que Chief Racer también se acerque un poco más, mientras que el líder sigue avanzando, ya está 2 segundos por delante. Ahí parece que le costó un poco la salida. Cuidadito que se me vuelve a colear, se me derrapa la cola en la salida de la curva. Recuerda que también es un tema de tracción, es un tema de control de la aceleración. Y estoy usando el compuesto duro de neumático para no tener que parar, para que me soporte. Y ahora estamos desarrollando la última vuelta de la carrera y tengo a Chief Racer pegadito a mi estela. Si cometo algún error me va a pasar sin remedio. Ahí me salgo de los límites de la pista y me penalizan con 200 milésimas en mi contra y también me salta la alarma de desgaste menor. Mientras que el líder permanece fijo a 4 segundos, 200 milésimas por delante. Ese tiempo de penalización me puede jugar en contra en el cruce de la meta si Chief Racer se logra meter en ese umbral que es muy corto. Es una ventaja muy pequeña que tiene, pero si cometo errores en la trazada nuevamente, lo voy a pagar muy caro. Entramos en la chicana, freno lo más tarde que puedo. Pero también ya el compuesto delantero izquierdo ya lo tengo ya en la última fase de degradación y me está costando un poco girar. Pero trato de mantener el coche en la trazada, piso a fondo en cuarta y se me vuelve a anclar en el corte. Y casi pierdo el control nuevamente. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Uf, de milagro conservo la segunda posición porque Chief Racer se acercó peligrosamente con ese deslizamiento en lo último, Ahora viajamos al circuito de Homestead en Miami para ver cómo se porta el coche en este circuito que también es muy demandante. Y regresa el compañero Chief Racer 79 a la parrilla. Vamos a pelear con él otra vez. Aunque me parece que esta configuración de tuneo es bastante equilibrada entre peso, potencia y maniobrabilidad, sin duda la configuración de tuneo que tiene el compañero Chief Racer es más efectiva en el ataque de las curvas y probablemente administre mejor el neumático. Sin embargo, tenemos la ventaja de que el circuito de Miami, a pesar de que es un circuito deportivo muy cerrado, tiene varios sectores de velocidad que me benefician. Ahí me meto por la parte profunda de la curva y se salió el contrincante, se va muy alto. Y también estamos aquí metiéndonos en la pelea de la punta muy pronto. Cuando estamos en la curva tengo que frenar con anticipación para no llevarme de sombrero al compañero Arcángel 8621,
que también está buscando la mejor trazada, el mejor acceso a la curva. Me meto por dentro nuevamente, arrebatándole el ingreso a la trazada. Y ahora sí, señores, ya estoy metido en la estela del líder de Fluffy Coder y se está quedando corto en aceleración, así que sin problemas le adelanto. Antes del corte a la izquierda, él trata de defenderse, pero se va muy alto, se va desde afuera. Muy complicado poder rotar en esa posición y muy pronto se queda atrás. Vamos a ver qué pasa con Chief Racer, si se puede poner al día y puede también escalar posiciones para meternos en la pelea por la victoria. Sí, señor, y aquí viene Chief Racer 79, cada vez más cerca, está a 1 segundo, 200 milésimas por detrás. Y estamos desarrollando la penúltima vuelta de la carrera, queda muy poco para concluir. Así que lo más importante es mantener la trazada, ser efectivo, no cometer errores y que no se me vaya a derrapar el coche para que él no pueda aprovechar esa desventaja. Él tiene sin duda mejor ataque en las curvas, tiene más adherencia, pero nosotros tenemos la ventaja de la aceleración y el desplazamiento, así que lo voy a poder aprovechar y tampoco se lo voy a poner tan fácil. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de la vuelta y media que queda, porque por ahora estoy metido en la punta y mantengo la estabilidad. Cuidadito en el sector, este descenso es muy peligroso porque tiene mucha tendencia al deslizamiento, sobre todo la parte trasera de los coches. Y cuando tienen tanto poder, entramos en la chicana, él trata de acercarse para sorprender desde adentro, pero salgo bien posicionado, piso a fondo, aprovecho la potencia. Y ahora sí, señores, es todo por el todo. Chief Racer y yo por la victoria. Última vuelta del circuito y trato de mantener la parte profunda de las curvas. Ahí trata de sorprender, trata de meterse por la parte interna para ver si me puede adelantar, pero se está quedando corto y me mantengo muy cerca del piano para no darle tanta facilidad de rotación y salgo con buen impulso. Entramos en el corte. Esta frenada es muy importante en la salida de la curva intermedia, es donde la mayoría de los pilotos aprovechan para adelantar, pero nuevamente mi coche logra mantener la estabilidad y la cordura, así que Chief Racer se queda atrás en la recta. Entramos ahora sí en otro corte que también es muy complicado y tenemos escasas 2 o 3 curvas para terminar la carrera, mientras que Chief Racer sigue batallando con el coche. Ya también debe estar sufriendo un poco con los neumáticos intermedios, por más y que tenga mejor administración de la goma a estas alturas con tanta fricción. Ya debe estar también en las últimas. Entramos en la chicana, parece que no va a poder conseguir más espacio, así que piso a fondo el acelerador. Sí, señor, nos vamos a llevar la victoria tras cruzar la meta. Después de 8 minutos 39 de contienda, me llevo la victoria bien merecida, escalando 8 posiciones desde la largada, con un tiempo de vuelta muy competitivo. Observa la tabla. El compañero Chief Racer y yo fuimos los únicos haciendo vueltas por debajo del minuto 25. Por supuesto que estoy muy contento con el resultado, pero la verdad me parece que el compañero Chief Racer hizo un mejor trabajo con su configuración mecánica y de tuneo, así que creo que me voy a crear una configuración similar a la de él para las próximas carreras.